Seguir aquí y quiero presentarles a Mariela Escamilla Oropesa. Ella es integrante del colectivo Escucha, es psicóloga de formación por la UNAM, con formación psicoanalítica desde hace 10 años en espacios como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y en seminarios de psicoanálisis por la UNAM. Fue cofundadora del colectivo Metáfora Freudiana en Cuernavaca. Actualmente se dedica a la coordinación académica en clases a nivel superior. Participó activamente en el trabajo clínico en adicciones, en clínicas privadas de Morelos. Tiene consulta privada dirigida a adolescentes y adultos. Ha participado en publicaciones de textos como Aflicciones del Alma por editorial Iván Negro y la autobiografía en Morelos por Choco Editores y Red de Narrativa Latinoamericana AC. Bueno, pues muchas gracias, Mariela, y tiene ahora a su cargo el debate, la plática con nosotros. Ya, sí se escucha, ¿verdad? Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Me da mucho gusto que estén hoy aquí, que nos hayamos dado un espacio esta tarde para poder ver nuestra película de Cineclub Colectivo Escucha. Me toca a mí, de alguna manera, cerrar este ciclo semestral. En agosto se retoman otra vez películas de nuestro colectivo Escucha y bueno, estén atentos a nuestra página. Me da mucho gusto, es la primera vez que me toca participar en un evento de nuestro colectivo. Ya la mayoría de mis compañeros había participado y bueno, la verdad es que para mí es un gusto. Yo les preparé algo el día de hoy que les quiero compartir y a lo mejor después podemos empezar a hacer el comentario. Me gustaría también escucharles a ustedes y que se vuelva más bien como una especie de charla el día de hoy. Y bueno, dice así: no se cocina con las manos, se cocina con lo que uno guarda o calla. La vida es como la canela, tiene un sabor dulce, pero también amargo y picante. No es una dulzura empalagosa ni superficial, es un gusto complejo que se revela lentamente cuando uno se detiene a saborear. La canela transforma lo que toca, como los momentos que nos marcan en la vida. Basta una pizca en el instante justo para que todo tenga otro sentido, otro sabor. Así es vivir. A veces encontramos belleza en lo inesperado, amargura en los imprevistos, calor en lo pequeño o sentido en lo ordinario. La canela va bien con toda la comida, dice el abuelo en la película. La película está ambientada en el contexto histórico de la expulsión de los griegos de Estambul en los años 60, un hecho poco conocido fuera de Grecia y Turquía. El conflicto político entre ambos países no se narra de forma explícita, sino a través de sus consecuencias humanas vemos cómo otras cosas se cocinaban a través de conflictos políticos que causaron la separación de la familia, la pérdida de la patria y el dolor del exilio. Así es como Fanis y su familia, obligados a abandonar Estambul por su origen griego, nos cuenta una historia llena de memorias y sabores. Un toque de canela, Politiki Cocina del 2003, dirigida por Tassos Bulmentis, es más que una historia culinaria, es una obra emotiva que entrelaza los sabores de la cocina con los hilos de la memoria, la identidad y la pérdida. A través de Fanis podemos ver una reflexión de sucesos que siguen ocurriendo sobre el exilio, la política del desarraigo, que representa un desgarro por decisiones estatales que ignoran los vínculos personales y culturales, como si no importara o no tuviera lugar, junto con lo que seguimos viviendo en el mundo, con Palestina y con lo que ayer pasaba o está pasando en Estados Unidos con nuestros paisanos. Fanis, al igual que tantas personas marcadas por el exilio o la pérdida, encuentran en la cocina un refugio, un modo de sostener su identidad y su deseo, aunque siempre bajo el signo de la falta, pues recrea una contención emocional perdida desde su infancia. A través de la comida, intenta restituir una memoria, un hogar, que fue arrebatado por el exilio y la separación. Nos recuerda que el amor, como la comida, se sirve con memoria, se cocina con deseo y se condimenta con la ausencia. Fanis crece en Grecia, pero su corazón permanece en Estambul.
Su identidad es la de un niño exiliado, un adulto atrapado entre las memorias. El retorno a Estambul es motivado por la muerte de su abuelo, que a su vez el retorno es un viaje a su interior. La ciudad, los sabores, los olores y las personas del pasado reavivan su sentido de pertenencia y también su dolor. Es así como podemos ver que el pasado nunca desaparece, sino que se transforma en parte esencial de quienes somos. Desde el comienzo, la película establece una analogía entre el cosmos y la cocina, astronomía y gastronomía. Dice el abuelo Basilis que la gastronomía lleva dentro de la astronomía algo de la magia, de la alquimia, o de aquello que no se ve pero se siente, se percibe, como la comida y las especias. Estas tienen el poder de despertar sentidos y memorias, y por lo tanto significados. Basilis, el abuelo, un sabio cocinero que le enseña que la cocina necesita de astronomía, y que las especies, como los planetas, giran alrededor de un centro. Esta conexión entre la cocina y el universo se transforma en un sistema de referencias personales, históricas y filosóficas que conectan a Fannis con su pasado, con su tierra y con sus afectos perdidos. Fannis construye su mundo emocional alrededor de los sabores. Su iniciación en la cocina se da a través del abuelo, figura paterna que le transmite un saber lleno de metáforas sensuales. Las especias no solo dan sabor, sino que evocan cuerpos, recuerdos y deseos. Pero, ¿qué representa la comida? Alimentarse y cocinar. Para el psicoanálisis, especialmente en Melanie Klein y Winnicott, el alimento se asocia con la primera experiencia de satisfacción y frustración, el pecho materno. La cocina, en la película, puede leerse como una extensión simbólica de lo materno, donde la obsesiva relación con cocinar también evidencia una forma de defenderse del vacío emocional. Al cocinar para los demás, Fannis intenta recrear, repetir algo de lo perdido, buscando una forma de reparación simbólica. Cocinar el inconsciente, el sabor como metáfora del deseo. En este sentido, la comida se convierte en un lenguaje sustituto, una manera de comunicar afecto, deseo y frustración sin palabras. Desde tiempos remotos, la cocina ha sido un territorio íntimo, casi sagrado, donde el cuerpo y el alma se fusionan y se encuentran a través del fuego, los aromas y las manos que preparan. Pero más allá de su función nutricional, la cocina puede leerse también como un lenguaje, donde los ingredientes sustituyen palabras y el acto de sazonar revela aquello que escapa a la conciencia. En la teoría psicoanalítica, el primer contacto del sujeto con el mundo se da a través del alimento. No es solo una fuente de leche, sino el primer objeto de deseo. Freud nos habla de la oralidad como fase inaugural de la vida psíquica, donde el placer se encuentra en la boca, en succionar o en incorporar. Esta incorporación no es solo de alimento, sino del afecto, del cuidado, del amor. El sabor, entonces, es un primer código emocional, dulce para el consuelo, amargo para la carencia, salado para la presencia del cuerpo. El bebé no solo se alimenta, se inicia en un sistema simbólico donde el alimento es afecto, presencia y también frustración. Desde esta perspectiva, cada acto de cocinar y comer es una reactivación de esa escena primordial. Alimentamos y buscamos ser alimentados, no solo de calorías, sino de reconocimiento, ternura y pertenencia. Las especias con su carga sensorial intensa son los signos del erotismo en la cocina. Lo picante, lo perfumado, lo penetrante. Cada condimento es una invitación a lo desconocido, a lo que excita y también inquieta. El sazón, esa combinación sutil y subjetiva de sabores, se convierte en el punto de cruce entre el yo y el otro. Nadie sazona igual, nadie mira igual, nadie toca igual. Cada sazón es una firma afectiva, un intento de seducción o de diálogo con el inconsciente del que come. En este sentido, sazonar es cifrar el deseo. Un plato bien condimentado no busca solo alimentar, busca provocar algo en el otro. Evocación, placer, sorpresa o reconocimiento. Cocinar con especias es simbólicamente una forma de tocar, de dejar una huella en el cuerpo del otro a través del gusto o también de amar sin decirlo. Lacan nos diría que el sujeto está estructurado por una falta y que todo deseo gira en torno a ese agujero que nunca se colma.
Cocinar entonces puede ser una manera de bordear esa falta. Hay quienes cocinan para no llorar, quienes comen para olvidar y quienes condimentan y sazonan como si quisieran que alguien los recuerde. Cada receta es una carta no enviada, cada sabor una innovación a un amor que se fue o que nunca llegó del todo. En la práctica clínica, la transferencia es ese lazo afectivo inconsciente que se establece entre el paciente y el analista. En la cocina ocurre algo similar. Quien cocina y quien come establecen un vínculo emocional silencioso, a veces cargado de deseo, de carencia, de ternura o de culpa. Cocinar para alguien puede ser una forma de vínculo, de sostener una relación sin palabras. Un toque de canela. En un toque de canela, la cocina se convierte en ese espacio de sublimación. Fanny, incapaz de expresar o satisfacer plenamente su deseo amoroso hacia Saimé, desplaza ese deseo hacia la creación culinaria. Cada plato se transforma en una elaboración emocional, donde los ingredientes y las técnicas condensan sus vivencias y anhelos. La comida entonces no reduce a una función biológica, sino que deviene acto simbólico cargado de erotismo, nostalgia y ternura. Saimé, el amor infantil de Fanny, representa el objeto de deseo inaccesible. Esa falta se convierte en su motor de vida emocional. Fanny permanece anclado a una imagen idealizada del pasado. En este anclaje al pasado revela una fijación o una repetición melancólica, donde cada acto culinario es una forma de reencuentro simbólico con lo que se ha perdido. El retorno a Estambul no es solo un viaje geográfico, sino un intento de reconciliación con su falta estructural. Sin embargo, como en muchos relatos de retorno, Fanny descubre que el tiempo ha transformado tanto a las personas como a los espacios y que el pasado solo puede habitarse simbólicamente en nuestras memorias, nunca de manera literal. El reencuentro con Saimé no es una recuperación del amor, sino una confrontación con la imposibilidad del deseo cumplido. Saimé, su amor de infancia, representa la esperanza de recuperar lo perdido, pero también la melancolía de lo irrecuperable. A través de la historia de amor inconclusa entre Fanny y Saimé, nos habla de cómo el tiempo y la historia separan a las personas, incluso cuando el amor permanece intacto. La rendición de Fanny no está en recuperar lo perdido, sino en reconciliarse con su historia y dar un nuevo significado a su vida. Para terminar con mi comentario, podríamos decir que la cocina, la comida, las especies y el sazón no son meras prácticas materiales, son formas simbólicas de reconciliarnos con el deseo, el cuerpo y el otro. Desde una perspectiva psicoanalítica, cocinar es también elaborar, no solo platos, sino duelo, vínculos, emociones reprimidas, como lo vimos en la película con Fanny. Comer es muchas veces un acto de amor disfrazado y sazonar una manera de decir te pienso sin hablar. Así el inconsciente se cocina a fuego lento. Entre cucharas, recuerdos y condimentos, lo que está en juego no es solo el gusto, sino la memoria emocional, la historia afectiva. Un toque de canela nos habla sobre la pérdida y el reencuentro, sobre la importancia de las raíces y el poder transformador de la memoria. Es una invitación a mirar la historia desde la intimidad de una cocina, a comprender que cada especie y cada plato lleva consigo un universo de emociones y de historias personales. Como dice el abuelo de Fanny, la cocina no es solo cuestión de gusto, es una cuestión del alma. Muchas gracias y ahora sí me gustaría Es una joya, la verdad es que es una selección hermosa haber elegido esta película, porque te da una profundidad no solo estética, ¿no? Que bueno, Estambul, Constantinopla, ¿no? Qué belleza, pero todo lo que implica la cultura, ¿no? El vínculo con las especias, con preparar algo delicioso, es ofrendarse, es una película que de principio a fin te está hablando de la entrega a la vida, ¿no? De la entrega a través de toda esta, pues es como hasta un misticismo, ¿no? Al cocinar, y el abuelo, pues un gran sabio,
Me encantó ese vínculo de cómo lo marca totalmente. O sea, Fanny llega a ser lo que es, que finalmente se realiza, no como un gastrónomo graduado, pero sí como un astrónomo en este vínculo, paralelismo, por el abuelo. O sea, el abuelo es determinante, y eso me habla de esta necesidad, ¿no?, de la importancia de los vínculos y de cómo se ha ido perdiendo esta relación tan estrecha, ¿no? O sea, yo mientras veía la joya de película digo, cómo los niños, ¿no?, en el celular, en las computadoras, los abuelos por allá, y es esa belleza, esa reconectar, ¿no?, con lo que es las raíces, la verdad de la vida, ¿no?, que son los vínculos, las relaciones. Y me encanta porque finalmente la comida, ¿no?, es el gran pretexto para sentirnos vinculados, para sentir que la vida es una celebración de cada minuto. O sea, pues sí, hay los eventos especiales, ¿no?, las bodas o todo eso, pero en sí, pues desde que cocinas, ¿no?, algo sencillo, o el desayuno, lo que sea, estás ofrendándote, o sea, estás entregando lo más bello que tienes, ¿no? Y si lo sabes, pues combinarlo con toda esta riqueza que, bueno, pues él tenía toda una alquimia, ¿no?, en su tienda. Entonces, bueno, es una riqueza, es todo un viaje. La verdad es que ahorita es como muy limitado. Seguramente le voy a sacar más a esta joya de película, pero muchísimas gracias por traer esta belleza. Muchas Gracias. ¿Alguien más? La película, pero también es una joya tu comentario. Muchísimas gracias. ¿No? Realmente sí, tocaste puntos importantísimos. Nada más voy a resaltar algunos, ¿no? Por ejemplo, cuando la película inicia con una experiencia de satisfacción, que es tan importante, ¿no?, en el psicoanálisis, que es el encuentro pecho-boca, ¿no? Y esa experiencia que uno va como la cenoria en el burro, buscando toda la vida reencontrar esa experiencia, ¿no? Y sí, efectivamente, él comienza con esa experiencia y va buscando esa experiencia, ¿no? Y va como aumentando, ¿no?, el nivel de la diferencia entre lo que es alimento y comida. Porque comida es lazo social, ¿no? Y cuando hablamos de lazo social, hablamos de afectos, afectación, ¿no? Afecto desde la afectación, emociones, ¿no? Y emociones muy primarias que se dan al interior de los grupos familiares, ¿no?, en donde se da, pues, las figuras más significativas dentro del ámbito familiar, del lazo familiar, ¿no? Y sí, la experiencia con el abuelo es justo lo que nosotros planteamos como el encuentro que marca la diferencia que marca la diferencia, porque el encuentro que es realmente enriquecedor es el encuentro que nos transforma, ¿no? Entonces él logró transformar dos deseos de una manera extraordinaria, una metáfora, ¿no?, y una metonimia, ¿no?, entre lo que es gastronomía y astronomía, planteado para el abuelo, ¿no? Entonces, realmente precioso, ¿no? Lo que yo estaba pensando, y ahí sí me toca, es confesional, ¿no? Cuando ellos plantean, nosotros salimos como griegos y fuimos recibidos como turcos, ¿no? Y estar en este lugar, que es un lugar distinto, ni es griego ni es turco. Yo no soy ni brasileña ni mexicana, ¿no?
Si una ocasión en mi angustia, en el diván, mi analista me dijo algo precioso. Este lugar también es un lugar, es entre cultura. También es un lugar, ¿no? Entonces, eso es la vida de él, fue este lugar, ¿no? Que ni es griego ni es turco, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Muchísimas gracias, estuvo lindísimo el comentario. Pues yo continúo un poquito con el hilo conductor que me notas acerca de la pertenencia. Me parece que cuando en el acto de la niña al regalarle la cocina, ¿no? Como este acto tan simbólico, pero de alguna manera como tan tangible, ¿no? El poder decir, bueno, nos están deportando, pero esto me lleva a pertenecer, ¿no? Es como aquí sí hay un lugar, no es tan utópico. Y creo que desde ahí, pues bueno, él desarrolla, sí, el enamoramiento, ¿no? Desde lo erótico, pero también como desde un lugar de pertenecer, ¿no? Entonces, a mí me conmovió muchísimo esa parte, ¿no? Donde la niña va y le entrega la cocina. Y es como si simbólicamente se hubiese salvado a él, ¿no? A través de ser deportado, como si en esta niña hubiese encontrado él una mirada, ¿no? Una mirada que le da la oportunidad de existir y de saber que va a estar bien, ¿no? Obviamente, pues con todos estos tintes melancólicos que tiene la película, pues a mí me invita, ¿no? Me convoca mucho pues sí, como observar también mis propios duelos, mis propios lugares ahí que puedo desplazar hacia alguien un amor, pero que quizás más bien es parte de mi propio duelo, ¿no? Como no resuelto o no queriéndolo atravesar, ¿no? Entonces, sí, también considero que es una joya. Mariela, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Súper poéticas, súper como trazadas así desde el corazón. Gracias. Bueno, primero decir que fue una delicia tu texto y tomar un poco de especias de lo que yo miré desde la perspectiva de género, desde la posición masculina y femenina. Como en la modernidad, lo masculino y lo femenino está como trazado de una manera casi cerrada, ¿no? O sea, lo masculino se determina con estas actitudes, con el uniforme, etcétera, ¿no? Y lo femenino tiene también como connotaciones muy angostas, y quien, digamos, atraviesa de un género al otro tiene una sanción social, como en el mundo moderno. Y en las culturas nativas y en las culturas antiguas hay esta fluidez de género, y creo que es lo que pudimos apreciar ahí, a pesar de que sí era una sociedad que sancionó que el niño no estuviera dentro de la cocina y lo retiró. O sea, me parece que su posición siempre, como la del abuelo, fue femenina, y en el sentido de el dar, de amamantar, de proveer, de alimentar, ¿no? Y creo que es muy bello porque es un hombre saliéndose de esa rigidez que tenemos, porque tenía como hasta aversión por los uniformes, ¿no? Y también pensaba en tu texto cuando hablabas como de la transferencia y en la práctica clínica, porque hemos hablado en revisión de casos, etcétera, que la posición del analista es femenina, ¿no? Que es una posición de espera, de escucha, de que sucedan las cosas, ¿no? Y bueno, fue muy, muy bello tanto escucharte como la experiencia de la película. Sí, tenía mucho tiempo que no lloraba y sí me llevó, así como a sabores muy, muy deleitables, ¿no? No un gran llanto, sino solo un nudo, y pensar también en esto que hablaste acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Creo que nos toca, no quiero llorar mucho, pero nos toca a todos, porque todos tenemos una persona lejos. Muchas gracias y a todos por sus comentarios. ¿Alguien más quiere?
sin saber qué era esto porque la conozco con otro título. La conozco con otro título. ¿Cuál título? Lo que tú dijiste, los sabores de la vida. La sal de la vida. La sal de la vida. Ajá. La Yo sal de la la vida. conozco con la traducción de los sabores de la vida. Ok. Incluso la tengo en DVD. Y la he visto muchas veces, pero la sorpresa que era esta película no me la esperaba. Para mí es una película mágica que te lleva, te trae. Esta escena final de las especies, los sabores en el diván y los planetas, este juego que ya sea la compañera entre la gastronomía y la astrofísica, precisamente, cómo va depurando este juego entre lo que Xochitl ya decía, la cultura, sobre todo turca, marca mucho este machismo, y un niño que se fascina por la cocina es fuerte, cómo lo agreden cuando le cierran la cocina, porque es una agresión tremenda esa criatura cuando le ponen llave a la cocina, y la salida de estos sueños. Yo desde hace muchos años que vi por primera vez esta película, probé las albóndigas con canela y sabes algo así. Yo las hago con canela, yo cocino. Y a partir de esta película dije, ¿será cierto? Y le puse, le sigo poniendo comino, pero ya le pongo canela también. Y sí es cierto. Y es una cocina griega, pero es fusión. El abuelo era un griego y como el hijo decía, el papá del niño, somos griegos de Constantinopla, de Estambul. Es cocina griega, pero no es de Grecia. Todas estas especies es muy turca, muy estos sabores, olores. Entonces esta mezcla, y como ya nos señalaban, en Turquía son griegos y en Grecia eran turcos, no los dejaron de ver turcos. Y su misma comida lo dice esta fusión, que abre nuevos mundos, nuevas miradas, nuevos lugares. Y este niño cuando crece, pues creo que el final de la película es nostálgica, pero no es triste. Tiene mucha fuerza, ha sufrido muchas pérdidas, se ha rehecho una y otra vez. Pues queda esta mirada de juego, por eso la escena final de los planetas a mí me encanta, porque sigue jugando este niño, como cocina las especies. En lugar del diván es mágico donde recupera su historia, su reconciliación. Y mucho de lo que la compañera yo dijo lo comparto con